señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. En este caso es número 28 en tablilla. Se da cuenta del recurso de apelación número 241-2024. En este caso es una apelación de un auto en la que se declaró improcedente la tutela de derecho. Se encuentra presente el abogado Guabel Ortiz Echeverría, quien es defensa técnica del imputado recurrente Wilfredo Osporima Núñez. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, en este caso el doctor Luis Felipe Zapata González. También se encuentra presente el representante de la Procuraduría Pública General del Estado, el abogado Luis Eduardo Santiago Martínez. Muy bien. A ver, perdón. ¿Qué número es la causa? Número 28 en tablilla. 28 en tablilla, ¿no? Ya. La apelación 241-2024, ¿no es cierto? Correcto, doctor. Muy bien. La parte recurrente, su defensor es el doctor Guabel Ortiz Echevarría. Doctor Ortiz, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, señores jueces supremos, muchas gracias. En este caso, señoría, nosotros hemos recurrido con la pretensión de que se revoque la resolución de primera instancia y reformándola se declare fundada la tutela de derechos que se ha interpuesto. Como agravio, hemos alegado la vulneración de la garantía de la motivación de resoluciones judiciales por motivación aparente, lo cual se evidencia a nuestro criterio en el fundamento 7.2, 7.3 de la resolución impugnada. La causa de pedir, señoría, brevemente los hechos, en este caso, el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra la Presidenta de la República en marzo del 2024 mediante disposición 1 por el delito de enriquecimiento ilícito y otros delitos. A mi patrocinado específicamente lo incorporan mediante disposición 5 de abril del 2024 y le imputan la comisión del delito de cohecho activo genérico. En ese caso también amplían respecto de la presidenta por cohecho pasivo impropio. El problema se suscita, señoría, cuando emiten la disposición 6 de mayo del 2024, mediante la cual la Fiscalía dispone desacumular los actuados respecto de mi patrocinado y remitirlo al coordinador de corrupción de funcionarios. Esta defensa presentó una nulidad ante el Ministerio Público, luego fue en tutela ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien declaró improcedente nuestra solicitud. ¿Por qué alegamos que en este caso hay motivación aparente? En nuestro criterio, señoría, lo que le indicamos al juez de primera instancia fue que el artículo 451, numeral 2 del Código Procesal Penal, tenía como destinatario, o tiene como destinatario, no el fiscal de la nación, sino fiscales de menor jerarquía, porque del propio tenor de este artículo se evidencia que si en una investigación hay una persona que tiene que pasar por un procedimiento parlamentario, se tiene que remitir copias de los actuados a la fiscal de la nación. Entonces, no sería coherente entender que la propia fiscal de la nación va a remitir copias de los actuados a sí misma para desacumular una carpeta. Por tanto, el destinatario de esa norma no es la fiscal de la nación, sino fiscales de menor jerarquía. Al respecto, lo que indicó el juez de primera instancia simplemente es que en opinión de ese juzgado, esa interpretación puede derivarse o puede entenderse del inciso 1, más no del inciso 2. Nosotros, señoría, discordamos de esa posición. Entendemos que este artículo expresamente señala lo que he indicado antes, pero además, y más importante, su excelencia, yo rogaría que se verifique el artículo 44, numeral 3 del Código Procesal Penal, que literalmente, permítanme leerlo, dice así: las personas que no tienen la condición exigida por el artículo 99 de la Constitución, a quienes se les imputa haber intervenido en los delitos cometidos en el ejercicio de su función por los altos funcionarios públicos, serán procesados ante la Corte Suprema de la Justicia conjuntamente con aquellos. Y justamente esto es lo que sucede en este caso, porque como dije antes, a mi patrocinado le están imputando el delito de cohecho activo genérico, mientras que a la presidenta Dina Boluarte Segarra le imputan el delito de cohecho pasivo impropio. ¿Por qué? Porque supuestamente él entregaba bienes y ella los recibía. Hay una vinculación, entonces, él tendría que seguir la investigación conjuntamente con ella, como lo dice el artículo 44, que entiendo complementa el artículo 451, numeral 2
del Código Procesal Penal. Para terminar, Su Excelencia, en el recurso de apelación 8-2022 Ucayali, en el fundamento tercero, se dice, de manera resumida, lo diré así, que la acumulación, dice, puede afectar el entorno jurídico de un imputado sí y solo si se vulnera la ley procesal. En este caso, en contraposición, podríamos decir que la desacumulación también puede afectar el entorno jurídico de un imputado si se vulnera la ley procesal penal, que en este caso es así como lo he indicado antes. Es por estas consideraciones, señoría, que yo ruego que se declare fundada la apelación interpuesta. Eso es todo. Muy bien, el Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Efectivamente, conforme lo ha señalado la defensa técnica, mediante disposición número 6 de fecha 17 de mayo del año próximo pasado, se desacumuló la causa en la cual pues está siendo investigada la hoy presidenta de la República con el señor Wilfredo Oscorima Núñez. Y en base a esta desacumulación es que se quedaron 3 carpetas. Una de ellas es respecto al impugnante, se generó la carpeta fiscal 2024-295, cuyo trámite está a cargo actualmente de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de esta ciudad. Ahora, el investigado Wilfredo Oscorima Núñez, si bien ejerce el cargo de gobernador regional de Ayacucho, no ostenta la condición de alto funcionario público del Estado, es decir, no ejerce alguno de los cargos señalados en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Para que sea el mencionado señor Oscorima, para que sea sometido, pues, de un lado al procedimiento parlamentario de antejuicio político y de otro lado para que se encuentre en el marco de las funciones de la Fiscalía de la Nación. La defensa técnica del señor Oscorima Núñez en ningún extremo hace referencia sobre la afectación de alguno de los derechos listados en el artículo 71, numeral 2 del Código Procesal Penal. Mucho menos hace referencia sobre alguna medida limitativa de derechos indebida o algún requerimiento ilegal. No basta con citar o señalar la existencia de un derecho fundamental, sino que debe sustentarse un agravio concreto y que tenga incidencia directa en los hechos, en los derechos fundamentales del investigado en el trámite de la investigación bajo dirección del Ministerio Público. Además, debe tener incidencia directa en el sujeto procesal que denuncia la vulneración o afectación. La emisión de la disposición número 6 antes mencionada, que dispuso desacumular los hechos atribuidos al señor Oscorima Núñez por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado, fue efectuada, señor magistrado, dentro del marco de las funciones y atribuciones del Ministerio Público como director de la investigación y titular de la acción penal. Sobre este extremo, esta digna sala penal permanente ya señaló claramente en pronunciamientos anteriores que la acumulación o desacumulación de investigaciones es una potestad propia de la conducción de la investigación. Esto lo ha señalado en la casación 943-2019-ventanilla en los fundamentos jurídicos tercero, cuarto y quinto. Incluso se cita en dicha casación el artículo 65 del Código Procesal Penal, según el cual corresponde al fiscal decidir la estrategia adecuada al caso. En ese sentido, resulta pues evidente que la acumulación o desacumulación corresponden a la estrategia investigativa, lo cual pues se encuentra dentro de las atribuciones del Ministerio Público. Más allá de la contradicción y disconformidad de la defensa técnica con los fundamentos asumidos y expuestos por este Ministerio Público para disponer la desacumulación, no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales del investigado, en este caso, Wilfredo Oscorima Núñez. Conforme ya se ha señalado, no le corresponde la prerrogativa constitucional del antejuicio político y mucho menos la investigación en su contra desacumulada se encuentra en el marco de las funciones de la Fiscalía de la Nación. En cuanto a su trámite, pues corresponde a la Fiscalía Provincial especializada. De otro lado, en cuanto a la acumulación obligatoria y facultativa regulada en el artículo en el Código Procesal Penal para el ámbito judicial, pues no es absoluta, por cuanto la sola conexión no implica que obligatoriamente todos los casos deban acumularse, y porque el artículo 51 del Código Procesal Penal prevé la separación de investigaciones para simplificar el procedimiento y decidir con prontitud, más aún cuando existan elementos suficientes para conocer con independencia las imputaciones o delitos conexos, conforme ha ocurrido en el presente caso. Así también tenemos la sentencia de casación 92-2022, oblicua nacional, de fecha 10 de marzo del 2023,
en el fundamento jurídico tercero ha señalado que el artículo 51 del Código Procesal Penal flexibiliza las reglas de acumulación y que el fundamento de la figura procesal de la desacumulación o separación de imputaciones, de un lado es la simplificación procesal y de otro lado permitir tanto la decisión como prontitud de determinadas imputaciones. En cuanto a la desacumulación dispuesta en este caso, cabe señalar, señores magistrados, que favorece la simplificación del proceso. Es decir, se va a continuar con la investigación contra el señor Wilfredo Oscorima Núñez, quien no goza de la prerrogativa constitucional de antejuicio y permitirá decidir con prontitud. Ello evidentemente está acorde pues, con lo alegado como agravio por la defensa técnica respecto a ser investigado y procesado en un plazo razonable. Ahora, de lo contrario a lo afirmado por la defensa técnica, se debe dejar en claro que existe una diferencia marcada entre un proceso penal común y un proceso penal especial. Si bien a este último le son aplicables las reglas del proceso penal común, priman las normas especiales y específicas correspondientes a los procesos por razón de la función pública. En este específicamente, pues las normas contempladas en el artículo 449 al 455 de la norma adjetiva, sobre las demás normas del Código adjetivo, pues serían aplicables en cuanto sea pertinente. Igualmente, una vez cumplido el procedimiento parlamentario y emitida la resolución acusatoria del Congreso de la República, existe la posibilidad de acumular los casos. Sin embargo, ello tampoco será automático porque corresponderá a la evaluación razonada sobre el estado de cada caso, conforme las reglas que también están estipuladas en la norma procesal adjetiva, sea el ámbito fiscal o judicial. En concreto, señor magistrado, debemos señalar en cuanto a la supuesta antinomia que ha señalado la defensa técnica en su recurso de impugnación. Esto es lo dispuesto por los artículos 44.3 y el 451, numeral 2 de la norma adjetiva. Ambos expresan que el proceso penal contra los aforados y no aforados se vean en un mismo caso. Es decir, se deben unificar en una sola causa. La única diferencia es en cuanto al momento a partir del cual dicha unificación deberá operar. La separación dispuesta en el artículo 451, numeral 2, y tiene pues un fundamento racional y necesario. Esto es la necesidad procesal de que el aforado pase por una acusación constitucional, cosa que no sucede con el otro o los otros procesados. En consecuencia, la instauración formal, esto es la formalización de la investigación preparatoria, de manera unificada, solo podrá suceder una vez que el aforado ya cuente con acusación constitucional. En ese sentido, señores magistrados, ese Ministerio Público solicita se confirme la decisión motivada, más aún que la misma se encuentra debidamente fundamentada. Es todo lo que tengo que informar al respecto. Muchas gracias. ¿Alguna tingencia, doctor Ortiz? Señoría, yo solamente quisiera decir en todo caso que yo no he cuestionado la facultad del Ministerio Público para acumular o desacumular, sino la legalidad procesal penal. No se puede hacer inobservando normas procesales que forman parte del debido proceso, conforme lo he indicado en muchas oportunidades de esta sala penal permanente. Eso es todo, señor. ¿Alguna idea adicional, doctor Zapata? Su audio, doctor, su audio. No, está cerrado. Sí, una vez que se ha desacumulado ya la separación de las causas donde estaba investigada la señora la actual presidenta de la República, pues la causa actualmente se encuentra con denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Ese es todo, señor. ¿Está resuelto todavía o está pendiente? ¿Hay algo que se ha dicho, se ha rechazado, se ha admitido? ¿Sabemos algo? Todavía no hay ningún pronunciamiento, señor magistrado. Muy bien. Tratándose de un auto, la causa queda al voto, resolveremos inmediatamente en la medida de nuestras posibilidades. La audiencia ha concluido, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, señores magistrados.